Gloria a Jesús. Alabado, glorificado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor una vez más, un sábado más de este tu programa, Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por esta preciosa tarde de hoy, sábado del 2021. Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos toda gloria y toda honra. A Él sea la alabanza, a Él sea la gloria. Bienvenidos a este tu programa, Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Harold Ávila, desde la ciudad de Chicago, dándole gloria y honra al Señor por este sábado, donde nos conectamos una vez más a este tu programa con el lema que tenemos: en busca del perdido. Perdido estaba yo, pero llegó el Señor Jesucristo a mi vida y me rescató. Así que por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos: predicar la palabra de Dios para que tú puedas conocer la verdad. Damos la bienvenida a nuestra hermana Osiris Ávila, que nos acompaña el día de hoy en esta preciosa tarde. Osiris, que el Señor te bendiga. Amén, gloria a Dios por un día más, ¿verdad? Que nos permite el Señor estar en la transmisión de este programa, que sabemos que el propósito es alcanzar a aquellas personas para Cristo, aquellos que aún todavía no conocen de su palabra, aquellos que han creído en el Señor, pero que todavía no han tenido esa experiencia gloriosa de poder reconocerlo como su Señor, como el dueño de su vida. Y damos gracias a Dios por estos programas, por esta plataforma que nos ha permitido transmitir las buenas nuevas, transmitir ese evangelio que trae esperanza para muchas personas que están viviendo en tiempos difíciles. Estamos en momentos para algunos de angustia, algunos preocupados porque cada día vemos más crisis en este mundo, ¿verdad? Pero aprender y conocer del Señor nos da esa esperanza. Él es la única esperanza que tenemos, y por eso, aunque el cristiano vive lo que está sucediendo en el mundo, su corazón se mantiene confiado en Él. Y por eso es que queremos llevar este mensaje para que todos aquellos que estén afligidos, confundidos, tristes, abatidos, cansados, porque a veces el afán del diario vivir nos cansa, y el Señor dice que Él es nuestro descanso. Y por eso es que queremos predicarte, por eso es que se ha hecho este programa, porque es el propósito de bendecir a esas personas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos trabajando con un nuevo programa, así que cualquier cosa, cualquier problema que tengamos, ténganos ahí, ¿cómo se dice? Paciencia. Ténganos paciencia. Yo estoy controlando lo que es la música, estoy controlando lo que es el video, y eso es lo que me lleva a mí ahorita a tener esta confusión. Y no tengo, como estoy utilizando casi todos los accesorios que tengo, 2 tabletas, un teléfono, y no tengo el acceso ahorita de quienes están conectados. Osiris, ¿pueden decir algo? Estás hablando. Sí, aquí nos saluda la hermana Valentina, nuestra cuñada, que dice que el audio se escucha muy bien y que gloria a Dios por la vida de mis cuñados predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Amén, cuñado. Gloria a Dios. Alabado y exaltado sea el nombre de Jesús. El próximo sábado, hablando de la hermana Valentina, el próximo sábado ella será nuestra predicadora del próximo sábado. Todavía no tenemos el título del mensaje, pero ella traerá el mensaje el próximo sábado. Así que estate pendiente, que el próximo sábado estará predicando nuestra hermana Valentina. Amén. Damos la bienvenida a las personas que ya están conectadas. Osiris, si quieres decir algo, porque yo no tengo acceso ahorita a quienes están conectados. Si algún amigo está conectado que yo no tengo acceso ahorita a estar viendo mis contactos, pero mi hermano Osiris, ella va a leer unos cuantos mensajes, o va a leer las personas que ya están conectados. Pero por aquí veo al hermano Luis. Dice:
Dice el hermano Luis, se mira bien nítido y se escucha muy bien. Bendiciones, bendiciones mi hermano. Bienvenido seas a este programa. Le digo también a los amigos y a los hermanos en Cristo que ya están conectados, no solamente entren a este programa, sino que comparte esta transmisión. ¿Para qué? Para que este mensaje se difunda por todos lugares. Hay que darle gloria y honra al Señor que le da la sabiduría al ser humano para crear este tipo de métodos, este tipo de plataformas que nos ayudan a predicar la palabra. Algunos tienen talentos, dones de predicar el evangelio, de tocar casas, pero le damos gracias al Señor por estos métodos que nos permite también a nosotros hacer esta labor a través de las redes sociales, de Facebook, YouTube, poder predicar la palabra de Dios, poder llevarte una palabra de esperanza hasta ahí donde tú estás conectado. Así que, hermano, amigo, comparte esta transmisión para que tus familiares, para que tus amigos, para que tus contactos puedan escuchar esta poderosa palabra el día de hoy. Osiris. Sí, aquí de los contactos que puedo ver, veo a la hermana Cirle Martínez conectada. Dice, hola mis hermanos, Dios les bendiga. Y Valentina dice, saludos a Navy de Perea hasta Honduras. Qué bueno que esta transmisión nos ayuda, ¿verdad?, a poder alcanzar y traspasar barreras, que es la intención del evangelio, poder llevar estas buenas nuevas, dice, a los confines de la tierra. Y también la hermana Valentina está saludando a la hermana Olga Membreño en Carolina del Norte. Dios les bendiga. Veo a la hermana Ana Zelaya también conectada. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano, por ese apoyo el día de hoy en tu programa Conoceréis la Verdad y la Verdad te hará libre. Bueno, vamos a, ¿qué les parece si damos comienzo a este programa? Ya que después de este programa, esa es la labor del cristiano. Nosotros y damos gloria y honra al Señor que nos mantiene ocupados en su obra. Después de este programa nos dirigimos hacia una inauguración de una iglesia donde yo y mi hermana en Cristo y cuñada Valentina y el ministerio de alabanza de nuestra iglesia estará invitado a ser parte de esa tremenda bendición donde vamos a ir a adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esto no para. El día de hoy vamos después del programa, vamos inmediatamente a regocijarnos juntos en armonía con los hermanos de otra congregación. Osiris, vamos a comenzar. No sé si tenés algún otro mensaje. Sí, dice la hermana Navi de Perea, dice, Dios les bendiga, Valentina Sevilla, y bendiciones a sus cuñados. Dios los use grandemente para su gloria. Amén. Y también tenemos al hermano Albert Vallecillo, dice, bendiciones hermanos, que el Señor use su palabra en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de los hermanos en Cristo y los amigos, los familiares que están conectados el día de hoy. Comparte esta transmisión. Ayúdanos a llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que la necesita el día de hoy. Dándole gracias al Señor por esta preciosa tarde. Vamos a orar para dar comienzo, porque yo sé que ya quieren escuchar palabra de Dios, y para eso vamos a dar comienzo el día de hoy predicando la palabra del Señor. Vamos a orar para que sea el Señor ministrando tanto nuestras vidas, tanto como las vidas de las personas que estarán escuchando el mensaje el día de hoy. Oramos. Amantísimo Dios, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor amado, por esta preciosa tarde donde nos permites el privilegio una vez más, Señor, poder predicar tu palabra, poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que la necesita, Señor. Señor, fortalece nuestra fe, incrementa nuestra fe día a día, Señor, para que podamos nosotros predicar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos permites el día de hoy poder hablar de ti, Señor, poder hablar de tu palabra, Señor, para que las personas puedan ser edificadas el día de hoy. Háblanos, Señor, a través de tu palabra el día de hoy. Si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser restauradas, que necesitan sanidad, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando cada vida, ministrando cada corazón, y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo el día de hoy, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Hermanos, los dejamos en compañía de mi hermana Osiris, que traerá el mensaje el día de hoy, y yo continúo después de que mi hermana termine con su mensaje. Que el Señor les bendiga. Gracias, Harold.
Dios les bendiga. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado ¿Por qué debo congregarme? Y esta tarde vamos a analizar algunas razones bíblicas por qué debemos congregarnos. Y para eso voy a comenzar con el texto que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios se lee así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que vamos a presentar defensa. Debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia cuando aquellos que nos cuestionan preguntas como esta, que las hace algunos cristianos lamentablemente, y preguntas que las hace el inconverso: ¿por qué debo de ir a la iglesia? Y todo cristiano debe de estar preparado bíblicamente y doctrinalmente para presentar esa defensa y dar razón de lo que ha creído en su corazón y sobre todo de su nuevo estilo de vida. Pero aquí nos dice la palabra que nos presentemos, dice, con mansedumbre y reverencia, no que discutamos estos temas para entrar en contiendas ni entrar en conflictos, sino que dice que demos las razones, que defendamos nuestra razón, por qué, o de lo que hemos ya creído. Entonces, esta tarde vamos a hacer precisamente eso. Vamos a dar la razón por qué debemos de congregarnos, por qué debemos de asistir a la iglesia, porque no se trata de pelear con alguien, sino más bien de mostrar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esta tarde vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios las razones por las cuales una persona debe formar parte de una iglesia y congregarse ahí con constancia. No dice de vez en cuando, de por qué debemos de estar ahí constantes en la iglesia. Y veamos algunos razonamientos que las personas tienen para no congregarse. Algunas, voy a decir razonamientos, pero podemos decir también algunas excusas que ponemos para no ir a la iglesia. Algunos dirán, es que no es necesario ir a la iglesia. Otros dicen, yo no necesito, y creo que es una razón muy común que escuchamos hoy en día, no es necesario ir a la iglesia para creer en Dios. Y me llamaba la atención porque hace unos meses atrás yo predicaba precisamente de qué era creer en Dios, porque algunos dicen, yo creo en Dios y para ellos es suficiente. Entonces, para algunos, no ir a la iglesia no lo encuentran necesario, porque yo creo en Dios, dicen, y entran en defensa, que para creer en Dios yo no necesito ir a la iglesia. Algunos dicen, y esto lo escucho tanto en cristianos como en inconversos, dicen, yo oro, yo alabo a Dios, yo estudio la Biblia, pero mejor en mi casa. O algunos cristianos dicen, nosotros somos la iglesia. Y Dios, dicen, está en todas partes. Dios está en mí, Él me ama. ¿Para qué tengo que ir yo a la iglesia? Si Dios está en todo lugar, la iglesia no es necesaria. Y esa es una verdad bíblica, porque la palabra nos enseña que Dios es omnipresente y que Él está en todas partes. Pero vamos a ver cómo se transgiversa esa idea. O algunos dicen, mi relación es con Dios. Yo y el Señor, y eso es lo que quiero. Yo oro y yo todo se lo pido a Él y es suficiente. Porque ellos quieren mantener una relación, ellos con Dios nada más. Y algunos son tan honestos que dicen, la verdad es que a mí me aburrirá la iglesia. Y la excusa de muchos, y algunos incluso,
de cristianos han llegado a decir, de los que se han apartado, y hermano que estás apartado y estás escuchando, este mensaje va para ti, porque se han sentido lastimados y dicen: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y esa es una excusa que han puesto muchos para no asistir a la iglesia. Pero sin embargo, asisten a otras reuniones sociales donde hay hipócritas, pero ahí están. Pero a la iglesia no, porque a la iglesia no voy a ir. Primeramente vamos a analizar una de estas razones que muchas personas usan para tratar de decir que no es necesario congregarse. ¿Y qué dicen? No es necesario congregarse para ser cristiano. Ojo aquí, para ser cristiano no es necesario congregarse. Pues para ser cristiano lo que se necesita es recibir a Cristo por la fe, como su Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que necesita para ser cristiano. Creerlo y haberlo recibido en su corazón. No solamente creer, recibirlo en su corazón para darle a Él toda la autoridad de gobernar en su corazón. Porque algunos han creído y algunos creen literalmente lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que vino y murió por mí, que resucitó, esa parte la cree, pero no le han dado el dominio en el corazón para decir: Él es el Señor y el Salvador de mi vida. Pero para vivir como cristiano, yo tengo esa noticia para decirte que sí es necesario congregarnos. ¿Y cómo lo vamos a analizar hoy? Por medio de la palabra de Dios. Algunos dicen: ¿para qué congregarse en una iglesia si Dios, como habíamos dicho, está en todas partes? Yo puedo hablar con Dios desde mi casa, sí. Usted puede hablar con Dios desde su casa y de todas partes, porque Él está en todas partes. Ya lo dijimos, que esto a simple vista parece lógico. Muchas personas lo dicen, pero veamos qué es lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Dios verdaderamente está en todo lugar. Es una verdad, es uno de sus atributos, de que Él, habíamos dicho, es omnipresente. Pero también vemos en la palabra de Dios que Él ha establecido lugares específicos donde su pueblo llegue a adorarlo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios dejaría establecido un lugar para que se le adorara. En el Nuevo Testamento vemos que se establecieron iglesias para que los cristianos se congregaran. La primera razón, dice, nos congregamos. ¿Por qué debemos congregarnos? Nos congregamos porque es un mandato del Señor. ¿Y dónde vemos eso? Lo vamos a leer en Hebreos 10:25. Dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca y por eso, amigo, hermano, que te has apartado, algunos que todavía están inconstantes, van a la iglesia de vez en cuando, el día se acerca y por eso en el amor de Jesús venimos a exhortarte, como dice su palabra, a exhortarte que te congregues, porque dice que el día se acerca, el día glorioso que todos estamos esperando. Entonces, lamentablemente, hay muchos hermanos que tienen en poco, como dice su palabra, tienen en poco, les parece no tan importante el congregarse con la iglesia y por esa razón se quedan en sus casas, se quedan en sus trabajos, meten las horas posibles o algunos sabemos simplemente pues se van a pasear justamente en el día del Señor. Justamente los días que hay servicio, los días que hay discipulado, pues se van a pasear. Ese problema no es algo nuevo, no es algo del nuevo tiempo de ahora. La palabra nos está hablando aquí que dice, algunos tienen por costumbre. O sea que también en aquellos tiempos había algunos de esos cristianos. Por eso es que el escritor de Hebreos
escribió esta palabra, porque en el tiempo aquel también los cristianos del primer siglo también dejaban de congregarse. Y no solo eso, oiga la palabra clave aquí. Algunos dice tienen por costumbre, o sea, ya hicieron costumbre ir cuando tengo tiempo, cuando, no sé si esto aplica para todos, pero cuando estoy en aflicción, siento la necesidad. Algunos esperamos ser golpeados cuando el problema ya nos atacó. Y entonces decimos, hoy sí le he fallado al Señor y yo tengo que regresar a la iglesia. Entonces vamos a ver aquí qué dice, qué significa. Entonces, congregarse de acuerdo a la Biblia. Congregarse es que ir a la iglesia, estar unidos en la iglesia, congregándonos, manteniéndonos juntos. Otra de las razones que habla o que dicen muchos, no nos congregamos, o más bien la razón por la que debemos congregarnos. Nos congregamos porque nuestro Señor Jesús, Él fue el que nos dio el ejemplo. Nos congregamos porque Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Algunas ocasiones nosotros estamos en angustia y nos sentimos acorralados. Pero cuando la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se activa cuando viene la angustia? A veces el mismo Espíritu Santo dice que intercede por nosotros y viene versículos, palabra de Dios a nuestra vida que nos trae consuelo, porque la palabra de Dios trae todo eso. Nos trae exhortación, nos corrige, nos consuela, nos anima. Entonces, pero si yo no asisto a la iglesia, si yo no voy a ser instruido en la palabra de Dios, que mi fe viene por lo que está escrito, no por lo que se ha hablado por años, psicólogos, o por lo que el mundo incluso nos ha enseñado con algunas filosofías baratas. Pero cuando la palabra de Dios es la que nos trae consuelo, es la que nos ayuda a que se aumente la fe. Entonces, es importante. Dice que tenemos que oír la palabra de Dios. Yo voy a la iglesia porque yo voy a oír la palabra de Dios. Entonces, otra de las razones por la que nosotros debemos congregarnos, vamos a mencionar algunas, porque hay muchas razones por las cuales nosotros debemos congregarnos. Nos congregamos porque la exposición de la palabra, dice Salmo 119:30, que la palabra nos ilumina nuestra mente. ¿Para qué? Para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida. Dice Salmo 19, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender, dice, a los simples, hace entender a la gente sencilla. La palabra de Dios nos hace entender. Entonces, otra de las razones que vemos aquí por la cual debemos congregarnos, nos congregamos para aprender juntos. Porque no esperamos llegar y que todo el mundo lo sepa todo. Aprendemos juntos. Por medio de la fe en Jesucristo, el Señor nos dio su Espíritu Santo. Y por medio de su Espíritu Santo hay frutos en el Espíritu que empezamos a desarrollarlos no estando a solas. Es congregándonos, es conviviendo con personas que yo voy a desarrollar los frutos del Espíritu. Porque si el Espíritu de Dios trae amor, ¿a quién le voy a demostrar yo amor? Si yo no me congrego, si soy ermitaño, si me quedo en mi casa solo el Señor y yo. Yo lo amo a Él y Él me ama a mí. ¿Cuándo yo voy a demostrar que tengo esa paz? La voy a aprender
cuando empiece a tolerar a mis hermanos y aún en medio de todo yo voy a aprender a tener paz. La palabra también nos dice que su Espíritu Santo trae que paciencia. No, pues yo sola, aquí en mi casa, sin tener que soportar a nadie, por supuesto que voy a ser paciente. Algunos ni aún solos muestran paciencia porque no sabemos esperar en Dios. Pacientemente, dijo el salmista, esperé yo en Jehová. Y eso es, a veces desarrollamos la paciencia cuando en nuestras casas aprendemos a desarrollarla por medio de su Espíritu Santo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con las parejas, en el matrimonio se aprende. No dice aquí que es automático, sino que dice que se aprende a vivir en el Espíritu. Se aprende la mansedumbre. Si a veces nosotros no podemos demostrar que estamos completamente llenos de paciencia, de mansedumbre, yo no soy tan bondadoso, dicen algunos. Estamos, hermanos, sigamos congregándonos para seguir aprendiendo y que sea su Espíritu Santo dándonos la fortaleza para poder andar en el Espíritu, para poder aprender. No es la excusa de decir yo fui ahí y ahí yo no veo que nadie anda en el Espíritu. Estamos aprendiendo y es como conviviendo juntos. Eso es lo que aprendemos, a convivir, como dice su palabra, en armonía con nuestros hermanos en Cristo. Aprendemos, dice Romanos 15:1, a soportar a los débiles con amor. Los que están fuertes, dice, soporten las flaquezas, las debilidades de los que todavía están aprendiendo y creciendo. Los que están aprendiendo a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo desea en nuestras vidas. Entonces la iglesia se reúne y ¿qué pasa? ¿Puedo decir lo mismo? Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la iglesia se reúne, forma precisamente eso, el cuerpo de Jesucristo. Entonces, este es uno de los beneficios que tenemos cuando nos reunimos. Si somos el cuerpo, pero la mano, el pie, el otro brazo se quedan en casa, el cuerpo está incompleto. Y debemos estar unidos en ese cuerpo, porque ahí está la cabeza, que es Cristo Jesús. Pero tenemos que mantenernos siempre unidos. Esto posiblemente me va a decir, eso no se aprende de la noche a la mañana. Es verdad. Por eso tenemos que seguir juntos para ir aprendiendo. Entonces, congregarse no es quedarse en la casa leyendo la Biblia o dicen, pues yo aquí paso orando, yo leo la Biblia en mi casa. Incluso algunos ya se acostumbraron en el tiempo de pandemia, que los servicios, la pandemia nos obligó a hacerlo de forma virtual. Y algunos ya se acomodaron a que, bueno, la transmisión la van a pasar en vivo. Yo no me pierdo ningún servicio. Yo lo veo por internet. Y incluso yo adoro en mi casa. Yo pongo música y me pongo a adorar. Entonces, ese tiempo lo estábamos usando para no dejar de escuchar la palabra, pero no para que se acomodara en el sofá de su casa y decir, yo siempre, como dijo Pablo, algunos quieren usar hasta esa palabra, yo estoy ahí en medio de ustedes en el Espíritu. Salga de la comodidad de su casa, llegue a la iglesia para que aprendamos todos juntos, porque yo necesito aprender del otro y los otros necesitamos uno de los otros. Y eso, estimado amigo, estimado hermano, que has usado razones para no ir a la iglesia, eso no es congregarse. No es congregarse, leer la palabra en tu casa. ¿Debemos leer la palabra? Sí, dice la palabra que meditemos en ella de día y de noche. Pero no usarlo como pretexto para no ir a la iglesia. Congregarse es algo mucho más personal, es algo más íntimo. Así que a pesar de lo fácil que es no ir a la iglesia,
porque es súper fácil. Aquí las distancias, el trajín del diario vivir pueden ser la excusa más válida para no ir a la iglesia. Es común de que las personas opten por quedarse en casa. Y sobre todo para aquellos que han dicho, yo no necesito ir a la iglesia porque yo creo en Dios. Vamos a amar a Dios de acuerdo a cómo le conocemos. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Si te has conformado solo con decir yo creo en Él y no has querido experimentar una vida íntima con Él, si te has conformado con orar en la mañana para decir Señor, encomiendo este día, porque muchos queremos tenerlo solo para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos guarde. ¿Para qué? Para pedir favores de parte de Dios. Algunos están afanados trabajando y la palabra nos dice que podemos trabajar y acumular dinero, porque algunos, la meta es eso. Quiero llegar a estar cómodo. Algunos incluso dicen, en mi vejez yo no quiero preocuparme. Yo quiero poder tener mi casa, tener esto, pero pierden toda su juventud trabajando, cuando la misma palabra nos dice que hoy mismo pueden venir por su vida. Y todo lo que trabajamos, ¿a quién le queda? Y no te has deleitado viviendo una vida con el Señor, porque te afanaste o te estás afanando, trabajando para ahorrar, porque yo quiero tener esto. Está bien, debemos de esforzarnos. Y el Señor bendice en gran manera. Debemos de esforzarnos para lo que queremos tener. Pero no podemos dejar a Dios a un lado solo con decirle yo creo en Él. Algunos dicen todo lo que yo tengo el Señor me lo ha dado, pero esa relación íntima con Él no es necesario porque yo creo en Él. Y Él me lo ha demostrado, dicen algunos, porque en mí ha cuidado. Sí, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. En Él encontramos nosotros esa protección divina, que sabemos que hay situaciones donde Él es el único que ha podido intervenir para salvarnos. ¿No te gustaría experimentar una vida más íntima con el Señor? Porque de acuerdo a lo que conocemos de Él, así lo vamos a obedecer. No queremos solo favores de Dios, queremos llevar una vida que a Él le agrade. Los pensamientos que yo tengo le agradan al Señor. La vida que yo estoy llevando, aunque me siento bendecido porque tengo buen trabajo, porque tengo una vida estable económicamente, siento que el Señor me ha bendecido porque el Señor me ama. ¿Es suficiente con recibir favores de Dios? Nada más. ¿Es suficiente con decir que yo le creo? ¿No te gustaría conocerle más? Poder escudriñar, como dice la palabra, sus escrituras, ir más profundo. No mojarte los pies en el río, sino llegar a las profundidades de su palabra. Porque recordemos que entre más conocemos a alguien, lo que conocemos de esa persona nos puede hacer que intimidemos más. No basta, hermano, no basta, amigo, con decir que le crees a Él. Hay 2 mandamientos, dice el Señor Jesús, que son los más importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también dice amar al prójimo como a ti mismo. Y aprendemos a amarnos conviviendo. Aprendemos a soportarnos
conviviendo, congregándonos, estudiando la palabra, porque es la palabra que nos manda. A algunos se les hace más fácil decir, yo no voy porque ahí solo hay mucho problema. Pero huir de los problemas no es la solución. Tenemos que aprender para poder crecer juntos, para que el Espíritu Santo sea el que a través de esos frutos nosotros nos podamos mantener unidos. Porque el Señor no viene por una iglesia dispersa. Tenemos que estar juntos, aprender a amarnos aún con nuestras fallas. Aún que aquel es hipócrita. A veces hemos sido hipócritas nosotros también. Pero demandamos mucho y no damos, y damos poco. Demandamos mucho de la iglesia. Se nos olvida que ahí solo están personas que han reconocido que necesitan de Dios, no que son perfectas, y que estamos juntos aprendiendo. Y yo te animo a que te congregues para que escuches la palabra de Dios, para que tu fe venga por medio de escuchar la palabra de Dios, para que venga tormenta, vengan vientos que azoten a tu vida. No te muevas, porque la palabra de Dios es la que te va a mantener firme. No hay nada que nos mantiene firme que la palabra de Dios. Es la que nos sostiene cuando le conocemos. Porque cuando todo va bien, creemos, hemos creído en Dios, de que Él es el que está en el asunto. Pero cuando todo va mal, necesitamos escuchar la palabra para que nos levante y para que podamos soportar, porque el Señor no dijo que íbamos a vivir una vida de cristiano liviana, que no va a pasar nada. En el mundo tendréis aflicción, pero dice que no temáis. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Pero cuando nosotros seguimos ahí unidos, el Señor nos va a dar la victoria. Cuando nosotros llegamos a entender cuáles son los beneficios de estar en la casa de Dios, dice el salmista, que vamos a vivir, como dice, mejor es estar un día, mejor es, dice, porque ellos no iban seguido. En aquellos tiempos no tenían ese acceso de nosotros. Era, creo, una vez al año que iban al templo para llevar sus ofrendas. Cuando te quedas en casa, hermano, hasta te evitas de esa bendición de poder llevar y ofrendar a la casa de Dios. Ya te acomodaste en tu casa. Y la palabra nos enseña también incluso eso del beneficio de dar, no solo de recibir. Y cuando nosotros bendecimos la casa de Dios por medio de nuestras ofrendas, vamos a poder hasta decir, mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Entonces, el potencial de nosotros es mucho más desarrollado cuando nos acercamos a la casa de Dios a intimidar con Él. Se nos desarrollan aparte los dones que algunos tienen. Algunos talentos no deben ser para ellos mismos. La palabra de Dios dice que para que lo use dentro de la congregación para la edificación de otros. Entonces, si tienes dones y talentos, los tienes enterrados en tu casa porque preferiste quedarte en tu casa y no en la iglesia. Si tienes la oportunidad de bendecir y edificar a otros con tus dones y talentos, ¿por qué nos vamos a quedar en la casa? Sé que hay momentos difíciles donde algunos tienen que cuidar a un familiar que está enfermo. Sé que se vienen situaciones delicadas donde se nos va a presentar ese momento de que no puedo, pero que no te acomodes a quedarte en casa, principalmente para el cristiano que ya una vez asistió.
te voy a decir, hermano, eso es lo que una vez creíste en tu corazón y ahora te parece que ya no es necesario congregarte. Es el principio de la apostasía. Es el principio de negar lo que una vez estuvo en tu corazón. Aquel gozo que tenías al principio de estar en la casa de Dios y ya se te apagó, ya se te enfrió, es el principio de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar lo que ya has creído. Y si una vez lo creíste en tu corazón, no dejes que otros, si esa es la razón que te están evitando llegar a la iglesia, que apaguen lo que el Señor una vez puso en tu corazón. No permitas que las redes sociales te confundan. Amigo, que has escuchado que en iglesia fulana, que el pastor fulano están haciendo práctica. Yo te animo a que si conoces a algún otro cristiano de buen testimonio, que te ayuden a buscar una iglesia de sana doctrina, pero que no sea la excusa que está usando el mundo para decir los pastores corruptos, estas iglesias. Sí, la palabra de Dios nos había advertido que vendrían pastores, que vendrían personas que iban a engañar a los mismos hijos de Dios. Eso que no te extrañe porque está escrito, y esa es la alegría que nos da a nosotros de saber que la palabra se cumple, que nosotros estamos viendo lo que la palabra de Dios nos ha dicho, de que hay engañadores, que hay algunos que por beneficio propio, sí, hermano, no te han mentido, pero busca que esa no sea la excusa. Busca a alguien que esté de buen testimonio y que te ayude a buscar una iglesia de sana doctrina, pero que no sea la excusa de decir, por eso es que yo no voy a la iglesia. Sé diferente cuando tú llegues a la iglesia. No imites a los malos. Al contrario, si te tocó llegar a una iglesia, en todas las iglesias hay personas que han crecido más, que han aprendido más, que le han dado más la libertad al Señor para de verdad dirigir su vida. Aprendamos de ellos, pero no uses esa excusa para perderte la bendición de venir a conocer al verdadero Dios, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga, y en esta tarde le pido a Dios que alguno que esté escuchando a esta hora o que lo va a escuchar diferido, que el Señor haya hablado a tu vida, que el Señor te incomode y te ayude a buscarle de corazón, a buscarle de verdad, decirle: Señor, aunque a mí me cuesta estar en medio de tanta gente, enséñame a soportarlos, porque tu palabra hoy ha hablado a mi vida. Trae bendición cuando nos humillamos y aceptamos que tenemos que aprender a soportarnos, no a soportar solo al que es fácil, aún soportar a esos de carácter difícil, pero va a traer mucha bendición a tu vida. Y gracias a Dios que has podido darte cuenta que sí, hay iglesias falsas, pero que el Señor, y pido a Dios que el Señor y el Espíritu Santo y su Espíritu Santo te lleve al lugar correcto para que aprendas a conocer a ese Dios de verdad, a ese Dios que va a empezar a dirigir tu vida. No sigas viviendo como un errante, viviendo de acuerdo a las pasiones de tu carne, a lo que a tu carne le gusta, sino obedeciendo a Dios. Aprendamos a conocerle, pero también lleguemos a ese punto de congregarnos para soportarnos nosotros y que podamos cumplir con ese mandamiento que el Señor nos dice: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En tu casa no vas a aprender a amar a tu prójimo. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición, no te la pierdas. Dios te bendiga, hermano y amigo que estuviste escuchando este mensaje. Harold.
Gloria a Dios. Aleluya. Alabado, exaltado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en otras ocasiones me ha tocado abordar más acerca del tema, pero creo yo, amigo, y aún hermano en Cristo, porque la palabra de Dios es para todos. Es para, permíteme decir, quiero ver también como no he estado desconectado de mi cuenta de Facebook, ya que todo lo que yo utilizo pues ha estado ocupado en el programa. Así que, como te decía, hay temas de que a mí me ha tocado abordar más acerca del tema, pero este tema, yo creo, amigo, hermano en Cristo, creo que este tema nos ha hablado a todos, aún a los hermanos, aún porque hay tantos hermanos en la fe que están apartados del Señor por razones como la que Osiris hablaba acerca de que unos utilizan acerca de la hipocresía que hay, la verdad que estaba escuchando un mensaje un día y sí me llamó la atención, porque yo era uno de los que pensaba que en esta situación de la pandemia que hemos estado pasando, que ya no es un año. Si usted saca cuenta, ya vamos para 2 años con la pandemia. Bueno, en China comenzó ya hace 2 años, pero nosotros en Estados Unidos y en ciertos países de Latinoamérica comenzó en marzo del 2020 y ya vamos para el marzo del 2022. Ya estamos hablando de 2 años. Y este pastor hablaba acerca de eso, de que él, tantas semanas cerradas su iglesia, que él esperaba una iglesia, que iba a venir un avivamiento en la iglesia de Cristo como nunca jamás visto en nuestra generación. ¿Por qué? Por la situación en la que nos estábamos pasando. O sea, donde dejamos de congregarnos. O sea, unos deseábamos estar en la casa del Señor, como el salmista David decía, es mejor un día en tus atrios. Y yo personalmente, yo decía, wow, yo estoy esperando el primer día de nuestro servicio, porque yo sé que todo mundo va a llegar con un deseo de estar en la casa del Señor. Por la misma palabra dice, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Yo sentía que ese avivamiento venía para la iglesia de Cristo Jesús, porque yo decía, tantas personas que hemos estado apartados, alejados, y no apartados del Señor, sino apartados de estar juntos en armonía, los hermanos adorando y exaltando al Rey de Reyes. Pero ¿qué me encuentro? Me encuentro que ya vamos para 2 años, Osiris, y encuentro una iglesia que está apagada. Yo sentía que eso iba a surgir algo diferente, que la iglesia iba a mostrarle al mundo de que nosotros servimos a un Dios vivo, no un Dios de muerto. Osiris hablaba un tema la vez pasada, no basta con creer que Dios existe. Nosotros hemos visto la mano de Dios. Nosotros estamos en este programa no solo para hablar de nosotros, no solo para que usted nos vea a través de una pantalla, no. Nosotros estamos para predicar a Cristo, ese que nos libertó, ese que nos sanó, ese que nos transformó. Y yo esperaba, Osiris, esperaba ese avivamiento en la iglesia. Yo esperaba ver gente desbordada, gente entregada al Señor, porque el Señor nos ha guardado. Yo sé que muchos pastores, muchos hombres de Dios, mujeres de Dios han muerto, pero es la voluntad de Dios. O sea, todos tenemos que morir, pero mientras estemos en este cuerpo tenemos que predicar y glorificar a Cristo. ¿Y qué hemos visto en este tiempo? Hemos visto personas que, lo que Osiris estaba hablando, personas acomodadas que se acomodaron a los mensajes como mensajes virtuales. Pero démosle gracias al Señor, que el Señor da sabiduría para que nosotros podamos predicarte. Imagínate, tú estás sentado en esta tarde en tu casa, pero estás escuchando palabra de Dios. Pero eso no es suficiente, porque Osiris decía, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y él dice cuán agradable, cuán delicioso es habitar juntos en armonía los hermanos. Dios creó su iglesia eres tú, aquella persona que ha decidido creer. Si tú todavía no has creído en Cristo Jesús, el día de hoy es tiempo para que tú vengas a Cristo, para que tú te unas a Cristo, para que esas mentiras del enemigo, que las iglesias van hipócritas, que las iglesias esto, que la iglesia, ¿sabes una cosa? Yo no pagué por tu vida. Quien pagó por tu vida se llama Cristo Jesús, y a ese es el que predicamos nosotros, ese Cristo que quiere libertarte, ese Cristo que quiere venir y sanar tu corazón, sanar tus heridas, aclarar tus dudas.
y el día de hoy la palabra se te ha predicado, pero ¿qué vas a hacer con esta palabra? Necesitas salir de ese confort donde tú te encuentras, y no le estoy hablando solamente al amigo, le estoy hablando también a la iglesia. La iglesia necesita despertarse. ¿Por qué necesita despertarse la iglesia, Osiris? Porque ¿cómo el mundo va a saber que Cristo, de ese que hablamos, existe, si usted y yo no se los presentamos? Si el mundo nos ve a nosotros que el día del Señor, un domingo usted se va a pasear, un domingo usted se lleva a su familia de vacaciones y busca siempre el mero día del Señor para hacer las cosas que usted hace, ¿cómo el mundo, cómo su familia se va a dar cuenta que Cristo está haciendo la obra en usted? Hermano, ya es tiempo de despertarnos. Y esta es una exhortación en amor. Esta es una exhortación que yo te digo, iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos que ese mundo que vive sin esperanza vea a Cristo Jesús en su vida y en la mía. Y no solo a través de palabras, sino que de hechos también. Porque la palabra de Dios dice que no seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. Así que, Osiris, ¿qué tenemos que decir más, Osiris? Porque la verdad, este es un mensaje que la iglesia lo necesita escuchar. El amigo lo necesita escuchar. La palabra de Dios nos ha advertido, donde dice, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. O sea, el Señor ya conocía, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente y Él sabe y sabía que el amor de muchos, algunos que entregaron su vida con pasión al principio, el amor de muchos se enfriará. Si eres alguno de los que se han enfriado o que ya está como tibio, yo creo que hoy es un llamado de alerta, es una alerta para que nosotros, que no se enfríe el amor, porque cuando se enfría el amor, llegamos a perderlo. No pierdas ese amor por el Señor, por ese que sea el gozo de la salvación, el que nos mantenga siempre vivos, porque el decir que yo respiro, el decir que yo existo, eso no es vivir. La nueva vida en Cristo se vive con pasión, se vive con gozo, y que esa salvación que Él dio, que ese sacrificio no lo miremos como en poco, que no tomemos como que pues, Él ya hizo lo que tenía que hacer, y como no te sacrificó a ti, pues ya no hay que ser no hay que aprender a ser agradecidos con el Señor. Nos dio salvación, nos da vida eterna. Disfrutemos, mantengamos ese gozo de esa salvación siempre encendido, que nos mantenga vivos, no solo existiendo. No dejes de congregarte. Gloria a Dios. Mira, Osiris, tremendísimo este programa. Ahorita viendo este programa, el programa que utilizamos para predicar la palabra, puedes creer de que yo puedo ver, y yo creo que van a salir en vivo también. Mira que me da el chance de poder leer los mensajes que han sido escritos en este programa el día de hoy, así como miramos, bueno, ya habíamos saludado al hermano Luis, que dijo que se miraba nítido, dice. Tenemos a la hermana Kiara, que dice Dios les bendiga. Esto tal vez son mensajes que usted ya ratos había puesto, pero hasta en este momento es que yo escudriñé en este programa que yo puedo leer los textos que usted ha puesto, los comentarios que usted ha puesto. Dice la hermana Shirley, hola mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. La hermana Shirley Martínez es una hermana que nosotros, la familia, nosotros le amamos mucho, admiramos mucho. Y hermana Shirley, le voy a dar una palabra: anímese, siga firme, me entusiasma, me llena mucho de gozo verla con la pasión, y así debe ser todo cristiano. El cristiano debe llegar a la casa del Señor, Osiris, debe llegar alegres, debe llegar porque va a la casa del Señor, va a adorar al Señor. Y en la hermana Shirley miramos eso. Hermana, yo sé que usted está en su primer amor, pero que ese primer amor nunca muera, que ese amor se mantenga en su corazón, que usted pueda transmitir ese amor a otras personas que están alrededor suyo, personas como usted. Nosotros necesitamos ser así, nosotros necesitamos que la gente vea que nosotros en verdad amamos a Cristo, que en verdad
vivimos apasionados por Cristo. La gente necesita ver esos cambios, no solo escucharnos predicar, sino que en todo, en nuestra actitud, cómo llegamos a la casa del Señor. Osiris, hay veces, ¿cómo llegamos? Llegamos agradecidos. Una persona agradecida alaba al Señor, amén. Así es, porque el salmista, una dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y otra dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. O sea, desde que entramos a la casa de Dios, llegamos agradecidos con Él, porque nos da la oportunidad una vez más de que le podamos adorar juntos, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos con esos corazones agradecidos a la casa de Dios, venimos a centrarnos solamente en Él. Así es. Amén. Dice la hermana Valentina, como que a la hermana Valentina entraron varias amistades, hermanos en Cristo, a este programa por medio de la hermana Valentina. La hermana Valentina saludaba y también nosotros saludamos, no sabemos quién es, pero somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dice la hermana Valentina, saludes a Navy de Perea hasta Honduras. Dice, saludos a la hermana Olga Membreño en North Carolina, nos escuchan desde North Carolina. Gloria a Dios, aleluya, alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, amén. Dice Navi de Perea, Dios les bendiga, Valentina Sevilla, y bendiciones a sus cuñados, Dios los use grandemente para su gloria, amén. El hermano Albert decía, bendiciones hermanos, que el Señor use su palabra en esta tarde. Roberto Ávila decía, Dios bendiga sus vidas, mis hermanos, porque sabemos que Dios los llamó de las tinieblas para que hoy puedan anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén, gloria a Dios. Hermano Edwin y Brenda dice, Dios les bendiga, hermanos. También vemos participación del hermano Luis, que estuvo pendiente del programa. Dice el hermano Luis, así es el amor, soporta, dice su palabra. Amén. Dice el hermano Luis, como soportó nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Freddy Osman Membreño dice, Dios les bendiga su vida, Osiris, y que siga usando para su gloria. Dice el hermano Luis, algo que me llama la atención, que entre la comunión entre hermanos hay crecimiento por la ayuda del cuerpo de Cristo. Hay bendiciones. Amén, mi hermano. Así es. Nena Gutiérrez, no sé, Osiris, si querés mencionar algunos mensajes también. Sí, veo aquí algo que dice la hermana Sirle, no hay iglesia perfecta. Y eso es así. Y dice que si usted llega a encontrar la iglesia perfecta y usted llega a esa iglesia, usted ya la arruinó. Porque no hay iglesia perfecta. Yo no soy perfecta. Entonces, si llego a la iglesia perfecta, la arruino porque yo no soy perfecta. Solo llegamos, como habíamos explicado antes, ¿verdad? Para seguir aprendiendo y creciendo en el Espíritu. Creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Creciendo para aprender a hacer cada día más la voluntad de Dios y agradarle solamente a Él. Por eso es que vamos, porque Dios es bueno, porque Dios ha sido bueno con nosotros y porque estamos agradecidos. Nosotros queremos estar con el pueblo de Dios. Yo no solo vivo agradecido con Él, yo estoy agradecido también porque Dios me ha permitido estar y crecer en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Dice Nena Gutiérrez, una persona que apreciamos mucho. Dice Nena Gutiérrez, bendiciones, muy buen mensaje para los que estamos bien cómodos en casa, muy buena reflexión para cambiar. Felicito a mi hermana Osiris. Dios le bendiga, Nena. Dice la hermana Erika, amén, necesitamos congregarnos para tener una madurez espiritual. Amén. Hemos dicho que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si los discípulos, Osiris, que caminaban con el maestro, le dijeron, aumentanos la fe. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe? Aumentamos nuestra fe escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, en medio de cualquier situación que pase, en medio de cualquier circunstancia, ¿sabes lo bonito que es la palabra de Dios? La palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos levanta cuando estamos caídos, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios aclarece cualquier duda que tú te encuentras. La palabra de Dios es el manual de vida del cristiano. Amigo, tú aún no has hecho que la palabra de Dios sea la que transforme tu vida. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús, que no hay ninguna manera. Yo siempre lo he dicho y no puedo terminar mi programa sin decir esta frase. Jesucristo es la solución, pero tuya es la decisión. ¿Qué esperas hacer con esta palabra? Vente y únete al cuerpo de Cristo. Como decía la hermana Shirley, no hay una iglesia perfecta, porque perfecto va a ser hasta el día de Jesucristo, aquel día que estemos juntamente con Él. Ese va a ser el día donde estos cuerpos
van a ser glorificados. Y es tiempo, iglesia, y es tiempo que presentemos a Cristo. Y es tiempo que presentemos al verdadero Cristo. Ya es tiempo, como yo hablaba, Osiris, acerca de eso. Y las personas lo necesitan escuchar. Necesitan escuchar que solo hay una sola iglesia. Solo hay un solo Espíritu Santo. Solo hay una sola Escritura. Solo hay una sola fe. Y la salvación y la vida eterna solo se adquiere a través de Jesucristo. O sea, nosotros no podemos vivir en un mundo de discusiones. Nosotros no podemos estar discutiendo quién tiene la razón, quién no tiene. Vamos a la palabra de Dios y aplicamos lo que dice la palabra de Dios. Esa es la que nos transforma. No somos nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo. Él es el que te va a transformar, Él es el que te va a restaurar. Ya es tiempo de madurar, como decía también la hermana Erika, es tiempo de madurar en la fe. Es tiempo ya de dejar de creer en lo que yo creo. Y lo que yo creo es verdadero, o lo que se me ha infundido a mí es lo verdadero. No, es tiempo de crecer espiritualmente, comenzar a congregarse, comenzar no a ver a los lados. Cuando tú y yo comenzamos a ver a los lados es cuando perdemos el enfoque. Tu mirada debe estar en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese se llama Jesucristo. Olvídate de estar volteando a ver a los lados, porque cuando tú te desenfocas es cuando comienzas a ver las imperfecciones de los demás. Pero ¿y tus imperfecciones qué? Entonces necesitamos comenzar a ver a Cristo, que es el único perfecto. Si tú comienzas a ver la perfección de Cristo, tú vas a estar centrado en la perfección, pero es Cristo Jesús, porque yo soy imperfecto. Osiris es imperfecta. Todos somos imperfectos, pero cuando tú pones tu mirada en Cristo Jesús, las cosas van a cambiar. Es tiempo de crecer en fe, hermano. Es tiempo de madurar. Es tiempo de mostrarle a Cristo al mundo. Es tiempo de decir, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, las obras de Cristo necesito yo hacer. Amén. También el hermano Félix Fuentes, antes de ya despedirnos, el hermano Félix Fuentes dice: bendiciones, mis hermanos. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano. Que el Señor bendiga a cada una de las personas que estuvieron conectados el día de hoy. Y como les decía, ya necesitamos terminar este programa, no porque nos querramos ir, porque por medio de nosotros podemos predicarle todo el día, porque ese es el agradecimiento que tenemos por esa obra redentora, porque hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre, y de la única manera que nosotros podemos pagarle al Señor eso es predicando su palabra, llevando las buenas nuevas de salvación, para que así como nosotros hemos sido salvos, así usted necesita ser salvo también. Y la salvación viene por Jesucristo, no viene por un pastor, no viene por una congregación, no viene por una denominación, viene solamente por Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Osiris, unas últimas palabras para ser despedido el día de hoy. A través del título de este, o del nombre de este programa, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso exponemos su palabra, para conocer las verdades que hay en Cristo. Y una de las mentiras que el enemigo quiere que nosotros tengamos y creamos es: yo todavía no puedo ir a la iglesia porque no estoy preparado. Yo todavía, es que yo no quiero jugar con las cosas de Dios. Permite que el Señor te muestre su gracia, como le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia. Le estaba diciendo que te baste mi amor sobre ti, porque el poder de Dios en mi debilidad se va a perfeccionar. Entonces vivamos no porque yo soy perfecto para agradar a Dios, no porque yo ahorita soy digno, ahora sí ya puedo ir a la iglesia porque yo ya dejé todo. Yo no necesito dejar todo. El Señor va acomodándonos y nos va moldando. Que no esa mentira se te salga de que para llegar a la iglesia ya necesitas estar preparado. Es el Señor quien nos prepara. Es el amor y su gracia que va a ir perfeccionándonos. Es el amor de Dios. Permite que el amor de Dios se perfeccione en tus debilidades. Gloria a Dios. Hermanos, como cada principio tiene su final, el de nosotros ha llegado el día de hoy. Como les decía, no nos queremos ir, pero posiblemente quédate conectado. Conéctate con nosotros. Vamos a ver si transmitimos, Osiris, el evento que vamos a asistir el día de hoy, el Ministerio de Alabanza, al cual pertenecemos de nuestra iglesia.
el Ministerio de Defensores de la Fe. Vamos a estar adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señores de Señores. Así que conéctate con nosotros el día de hoy. Esto será a las 7:30 de la noche. Estaremos adorando y exaltando con el Ministerio de Alabanza, donde vamos a estar transmitiendo en vivo juntamente con Radio Sky FM. Que el Señor les bendiga. Y esto es hasta la próxima. El próximo sábado, recuerda, estará nuestra hermana Valentina Sevilla predicándote la palabra de Dios el próximo sábado. Amén. Osiris, vamos a despedir el programa. Despídenos en oración para que la bendición y la paz y el gozo del Señor sea con cada uno de ustedes. Claro que sí. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad donde tu palabra ha sido expuesta, donde tu palabra, Señor, es luz y ha venido, Señor, a alumbrar todo aquello que está en tinieblas. Ha venido, Señor, a desmentir todas aquellas mentiras, Señor, que nos hemos creído, donde el enemigo ha querido, Señor, ganar campo en las mentes de nosotros. Señor, es tu amor el que nos hace dignos, Señor. No somos nosotros mismos. Señor, si tu palabra se predicó, que sea, Señor, como dice, que jamás retorna vacía. Sé tú tocando aquellos corazones, Señor. Sé tú cambiando, Señor, transformando esas mentes, y que cada día se vayan añadiendo, como dice tu palabra, Señor, aquellos que han de ser salvos. Que a través de tu palabra podamos alcanzar, Señor, más personas para que vengan a los pies de Cristo. Porque no es a nosotros, sino a ti sea toda la gloria, Señor. Te doy gracias en esta tarde por esta bendición de permitirnos estar conectados, y que a través de la forma cibernética nos permites también conectarnos con otros hermanos de varios lugares, Señor. Gracias por todos aquellos que nos han escuchado, y por aquellos, Señor, que aunque en forma diferida van a escuchar tu palabra y tu mensaje. Gracias por tu consejo que encontramos cada día en tu palabra, Señor. Te damos gloria y honra solo a ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.